Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de nuevo en el fascinante, a veces caótico, pero siempre cautivador mundo de las celebridades. Y más específicamente nos adentramos en el torbellino de rumores, especulaciones y noticias de última hora que rodean a una de las parejas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos, una dupla que a pesar de haber tomado caminos separados, sigue generando una expectación monumental, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres de los que disfrutan estar al tanto de cada detalle, cada movimiento y cada susurro que emana del universo de tus artistas favoritos, te recomiendo encarecidamente que te suscribas ahora mismo porque aquí, en este espacio, te traemos la información más jugosa, analizada con lupa y comentada con esa chispa que hace que todo sea infinitamente más interesante y adictivo. El tema que nos ocupa hoy es especialmente picante, digno de un guión cinematográfico o, para ser más precisos, de esas telenovelas turcas que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Imaginen la escena, una declaración pública, quizás un pequeño desliz verbal, una palabra que sale fuera de lugar, un comentario que resuena en los pasillos del espectáculo, y de repente el teléfono suena. Y no cualquier teléfono, sino el de uno de los galanes más cotizados y deseados del momento, un hombre que despierta pasiones a nivel mundial. Sí, hablo de Can Yaman. Y lo que vamos a desgranar, desmantelar y analizar hoy es un posible suceso que ha puesto, y sigue poniendo, a todos los fans, a la prensa del corazón y a los analistas de la farándula en un estado de máxima alerta. Can Yaman a Demet Özdemir tras una declaración de Francesca Chavetta, suena a algo salido de una trama de telenovela, ¿verdad? Pues agárrense porque los detalles, los rumores y las implicaciones de este posible acontecimiento son dignos de cualquier drama de alto calibre. Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con el entramado de esta historia, Francesca Chavetta es, o fue, una figura que ha ocupado un espacio, a veces fugaz pero siempre mediático, en la vida de Can Yaman. Es una de sus exparejas que de forma recurrente resurge en los titulares por algún motivo. Y en esta ocasión particular, la razón parece ser una entrevista o una declaración pública que ha concedido, y que presuntamente ha tocado una fibra sensible, ha removido el avispero, y ha puesto a algunos a especular sobre las repercusiones. ¿Y quién mejor para reaccionar, o para ser el centro de esa supuesta reacción, que su exnovia, la deslumbrante, carismática y talentosa Demet Özdemir? Ustedes saben, la química que emanaba entre Can y Demet era, y para muchos sigue siendo, algo innegable eléctrico. Desde el momento en que compartieron pantalla y protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la conexión entre ellos era tan palpable, tan real, que los rumores de un romance en la vida real nunca cesaron, ni siquiera cuando, oficialmente, habían terminado su relación. Y esa conexión, esa historia, ese legado que construyeron juntos en la ficción y que muchos soñaron para la realidad, es lo que hace que cada pequeño movimiento, cada gesto, cada declaración de ellos sea analizado con una lupa de cirujano por millones de seguidores. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que alimenta la vorágine de especulaciones es, ¿qué pudo haber dicho Francesca Chavetta para desatar este posible llamado de Can Yaman a Demet Özdemir? Las especulaciones son, como siempre, infinitas, y ahí es donde reside gran parte de la magia, y también de la frustración, de estas historias. Podría ser algo que la vinculara de nuevo con Can, una referencia a su pasado juntos, quizás algún comentario nostálgico o incluso alguna confesión sobre la dinámica de su relación. Hoy esto es lo que más intriga y aviva las llamas de la especulación, alguna mención, directa o indirecta, sobre Demet Özdemir. A veces las exparejas, ya sea de forma consciente o inconsciente, intencionada o accidental, se convierten en el epicentro de conversaciones ajenas, especialmente cuando hay una relación actual o pasada tan mediática y tan querida por el público de por medio. Imaginen por un momento que Francesca, en una de esas entrevistas que parecen inocentes pero que acaban generando un terremoto, menciona casualmente cómo era la vida con Can, o comparte alguna anécdota que, sin ser malintencionada en su origen, podría ser fácilmente interpretada de diversas maneras. Podría ser algo sobre los celos, sobre la intensidad de la relación que compartieron, sobre alguna manía particular de Can, o incluso, de forma mucho más sutil, sobre la personalidad del actor, algo que hipotéticamente pudiera resonar con las experiencias que Demet, en su momento, pudo haber vivido al lado de él. Y ahí es donde entra en juego la reacción, o la supuesta reacción, de Can Yaman. Si Demet, por alguna razón, se enteró de estas declaraciones de Francesca,
¿cómo reaccionaría Khan? Él, conocido por ser un hombre protector, impetuoso y según muchos, bastante apasionado y de carácter fuerte, podría sentirse en la obligación, o en la necesidad, de aclarar las cosas, de intervenir. Quería proteger a Demet de cualquier malentendido, de cualquier sombra del pasado. O quizás simplemente no quería que su pasado con Francesca interfiriera en su presente, o en cualquier posible relación, amistad o algo más, que pudiera tener con Demet en este momento. Porque, seamos sinceros, aunque ellos públicamente digan que son solo amigos, que la relación se ha convertido en una hermosa amistad, hay algo en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan en los eventos públicos, en los comentarios que se dejan en redes sociales, que nos dice, o al menos nos hace soñar, que la historia entre Khan y Demet está lejos de haber terminado, que esa chispa, esa conexión especial, sigue latente. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de sus estrellas más brillantes, y las redes sociales, ese hervidero de información constante y a veces desinformación, son un caldo de cultivo perfecto para este tipo de historias. Cuando surge algo así, la noticia se propaga a una velocidad vertiginosa, como la pólvora. El titular podría ser algo así como Khan llama a Demet Özdemir tras las polémicas declaraciones de su ex, Francesca Chaveta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es, amigos míos, la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo. A menudo estos rumores se basan en fuentes anónimas, en supuestos testigos, que aseguran haber visto algo o escuchado algo, o simplemente en interpretaciones de gestos, miradas, o coincidencias que se magnifican hasta convertirse en una verdad aparente. Pensemos en las posibilidades, en los escenarios que se abren ante nosotros. Si Khan llamó a Demet, ¿qué le dijo exactamente? ¿Fue una llamada de advertencia, para ponerla sobre aviso? ¿Una llamada para tranquilizarla, para decirle que no se preocupara? ¿Una llamada para disculparse, quizás, por no haber controlado o anticipado lo que Francesca pudiera decir? O quizás, y esta es la opción que más nos gusta imaginar, la que alimenta nuestros corazones de fans y nos hace soñar con una reconciliación hollywoodiense, fue una llamada para decirle: oye, no te preocupes por lo que digan o hagan los demás. Lo importante es lo nuestro, lo que sentimos, lo que tenemos. Esa última opción, por supuesto, es la que más fuerza da a nuestras esperanzas de que la magia de Erkentzikos pueda tener una segunda vida, una continuación en el mundo real. Recordemos que la relación entre Khan y Demet fue en su momento muy intensa y también muy comentada. Terminaron su relación y ambos, al menos públicamente, han seguido adelante con sus vidas, con sus proyectos profesionales y, en el caso de Demet, con una relación sentimental más estable y conocida. Sin embargo, la conexión entre ellos parece ser de esas que no se rompen fácilmente, de esas que trascienden las rupturas. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se comentan en redes sociales, se dedican palabras de admiración, y siempre hay un aura de camaradería, de respeto, y para muchos de sus seguidores, de algo más profundo, de un cariño que perdura. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo llega esta información a nuestros oídos, a nuestro conocimiento? Pues bien, el mundo de las celebridades es un ecosistema donde los paparazzi están siempre al acecho con sus lentes indiscretos buscando la primicia. Los fans más observadores, aquellos que analizan cada detalle, están pendientes de cada movimiento y cada interacción, y los informantes, esas misteriosas fuentes cercanas a los artistas, a veces, de forma calculada o accidental, dejan caer pistas que alimentan la maquinaria mediática. En este caso particular parece que alguna fuente cercana a la situación, quizás alguien del círculo de Francesca, o del de Khan, o incluso alguien cercano a Demet que quiso hacerla saber algo, habría filtrado la supuesta llamada. Y los medios, siempre ávidos de contenido jugoso y con la capacidad de añadir su propio toque de dramatismo y especulación, amplifican la noticia, la convierten en titular, y la hacen llegar a todos nosotros. Lo interesante y a la vez frustrante de este tipo de eventos es cómo reflejan la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. No son solo relaciones personales, íntimas, sino que también se convierten en relaciones públicas, sometidas a la presión constante de los medios de comunicación, de la opinión pública y de las expectativas de millones de seguidores. Cada palabra, cada gesto, cada silencio puede ser malinterpretado, exagerado o utilizado para construir una narrativa. Y en el caso específico de Khan y Demet, la expectación es aún mayor, el interés es aún más ferviente. Porque su historia de amor en la ficción cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans de Erkentzikos nunca han dejado de soñar, de anhelar, de desear que vuelvan a estar juntos en la vida real, y cualquier indicio, por pequeño que sea,
cualquier detalle que pueda sugerir una reconciliación, una conexión renovada, se magnifica exponencialmente. Entonces, volviendo a la pregunta principal que nos ha traído hasta aquí, ¿llamó Can Yaman a Demet Özdemir tras la declaración de Francesca Chavetta? La respuesta, en este preciso momento, en el que no tenemos confirmación oficial ni de ellos ni de sus equipos, es un rotundo y decepcionante no lo sabemos con certeza. Sin embargo, la mera posibilidad de que algo así haya ocurrido, la idea de que estas dos personalidades que tanto admiramos y queremos puedan estar conectadas por algo más que la nostalgia de un proyecto pasado, es lo que hace que este tipo de noticias sean tan emocionantes, tan adictivas. Porque nos permite especular, nos permite imaginar escenarios, y nos permite mantener viva la esperanza de que quizás, los protagonistas de nuestra serie favorita vuelvan a unirse en la vida real, escribiendo un nuevo capítulo en su historia. ¿Qué implicaría este llamado, si es que ocurrió? Para Can podría ser un gesto de protección hacia Demet, una forma de intentar controlar el narrativo, de cerrar capítulos del pasado de una manera más definitiva, quizás para evitar que turbulencias ajenas afecten a la dinámica que tiene o podría tener con Demet. Para Demet podría ser una señal importante de que Can todavía se preocupa por ella, de que su conexión va más allá de la amistad superficial, o simplemente una demostración de que la amistad que comparten es lo suficientemente sólida como para superar cualquier comentario o cualquier influencia externa. Y para nosotros, los espectadores, los fans, los observadores de esta saga, sería simplemente un nuevo capítulo emocionante en la historia Can-Demet, alimentando aún más nuestra fascinación por ellos y nuestras ganas de saber qué pasará después. A veces la verdad está en los detalles que no vemos, en las conversaciones privadas, en los mensajes de texto discretos, en las llamadas telefónicas que nunca saldrán a la luz pública. Lo que sí es seguro es que la figura de Francesca Chavetta, al reaparecer en los titulares y hacer declaraciones, ha agitado las aguas, ha removido el avispero, y ha puesto a todos a pensar, a especular, sobre la relación que Can Yaman tuvo con ella en el pasado, y cómo eso, de alguna manera, podría afectar o incluso reavivar su conexión con Demet Özdemir en el presente. Es crucial recordar, y quiero enfatizar esto, que en este mundo de celebridades, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja de manera alarmante. Las entrevistas pueden ser cuidadosamente orquestadas para generar interés, las declaraciones pueden ser ambiguas y estar diseñadas para ser interpretadas de múltiples maneras, y las reacciones de los artistas, o las supuestas reacciones, pueden ser magnificadas y distorsionadas hasta el infinito. Nuestro papel aquí como creadores de contenido y como analistas, es intentar analizar los hechos disponibles, especular de forma divertida y entretenida, pero siempre manteniendo la cabeza fría, y sobre todo, mantenernos informados sobre todo lo que rodea a estas personalidades que tanto admiramos y que tanto nos dan para hablar. Lo que está claro, lo que es innegable, es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más seguidas, una de las más comentadas y una de las que más suspiros genera en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Y cada vez que algo, ya sea una declaración de una expareja como Francesca, un simple like en Instagram de uno hacia el otro, una aparición pública conjunta, o incluso un rumor como este, parece insinuar una conexión entre ellos, la comunidad de fans entra en un estado de efervescencia total, de pura expectación. Así que, amigos, esta ha sido nuestra profunda inmersión en los posibles entresijos de una llamada telefónica entre Can Yaman y Demet Özdemir, un posible evento desencadenado por unas palabras de Francesca Chavetta. Ahora, la pregunta cae sobre ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo tal llamada? ¿Qué creen que pudo haber dicho Francesca para generar todo este revuelo? Y lo más importante, ¿qué creen que se dijeron Can y Demet, si es que llegaron a hablar? Déjenme sus teorías más locas, sus especulaciones más audaces, y también sus reflexiones más sensatas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan, sus aportaciones siempre enriquecen nuestras discusiones, realmente me encanta. Ha sido un placer y un privilegio desgranar este misterio, esta posible historia, con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento del mundo de las celebridades. Hasta pronto y que tengan un día fantástico.